Buenos días mis estudiantes del Instituto Paulo Freire. En el día de hoy vamos a hablar sobre química orgánica, la química del carbono. Vamos a ver una presentación sobre las definiciones más importantes de la química orgánica y seguido vamos a empezar con el tema de hibridación. La química orgánica. Contenidos. Inicialmente vamos a ver las características del carbono, los tipos de hibridación y de enlace, la formulación y nomenclatura de compuestos orgánicos, grupos funcionales, reactividad de los compuestos orgánicos, efecto inductivo y mesómero, esto como una ampliación del conocimiento, rupturas de enlace e intermedios de reacción y tipos de reactivos, así como principales tipos de reacciones orgánicas. Esto en el contenido 1. En el contenido 2 vamos a ver reacciones de sustitución, homolíticas, electrofílicas, nucleofílicas, reacciones de adición, reacciones de eliminación, reacciones de oxidorreducción y otro tipo de reacciones orgánicas, así como la reacción de combustión, de esterificación y de saponificación, así como las de condensación. Entonces, para empezar vamos a recordar las características del carbono. El carbono tiene una electronegatividad intermedia. Recordemos que la electronegatividad crece en la tabla periódica desde abajo hacia arriba y de izquierda a derecha. Es decir, un elemento que esté más hacia la derecha de la tabla periódica será mucho más electronegativo. Entre esos el carbono, que está en el grupo 4, periodo 2, tiene entonces una electronegatividad intermedia. Genera enlaces covalentes con metales como con no metales. Recordemos que el carbono es un elemento no metálico que puede relacionarse tanto con metales como con no metales. Además, lo más importante del carbono, tiene la posibilidad de unirse a sí mismo formando cadenas, que es la característica más importante de los compuestos orgánicos, que podemos encontrarlos uniéndose en cadenas unos con otros, en cadenas incluso muy largas si hablamos de polímeros. Es tetravalente. ¿Qué significa que sea tetravalente? Que forma 4 enlaces. Esto gracias a un término que vamos a ver más adelante que se llama la hibridación. Hibridación, si buscamos el término de hibridación, significa mezcla. Y lo que vamos a hacer es mezclar orbitales atómicos para formar unos orbitales moleculares que van a permitir después enlazar un carbono con otro. Esto es lo que le permite la tetravalencia al carbono. Cuando vamos a romper un enlace carbono-hidrógeno, entonces vamos a desprender 830 kilojoules por mol. ¿Listos? Tamaño pequeño, por lo que es posible que los átomos se aproximen lo suficiente para formar enlaces pi, formando enlaces dobles y triples. El carbono tiene esta propiedad tan importante que además de generar enlaces dobles, además de generar enlaces sencillos, puede generar enlaces dobles y enlaces triples. Un enlace tipo pi en el que los nuevos orbitales, producto de la hibridación, van a interactuar de forma lateral, pero ya en la siguiente presentación vamos a ver un poco más a fondo qué significa hibridación y los tipos de hibridación que tiene el carbono. Entonces, para entrar en hibridación, vamos a observar qué es hibridación. Diferentes tipos de hibridación del carbono o mezcla de orbitales. Entonces, la hibridación consiste en una mezcla de orbitales puros en un estado excitado para formar orbitales híbridos equivalentes con orientaciones determinadas en el espacio. Básicamente es la mezcla o unión de orbitales atómicos puros para permitir que aumente la valencia, es decir, el espacio. El carbono tiene 3 tipos de hibridaciones dependiendo del tipo de enlace que esté formando. Hibridación sp3, sp2 u sp. Vamos a ver cada una de ellas. La hibridación sp3 se da para los compuestos en los cuales el carbono presenta enlaces simples. Se le conoce como hibridación tetraédrica, por lo que genera 4 orbitales sp3. Este es el esquema de la formación de los orbitales sp3. En la formación de un orbital sp3 hay mezcla de un orbital 2s, como lo observamos acá. Un orbital 2s se va a mezclar con 3 orbitales p. Recordemos que el orbital p tiene 3 subniveles: px, py, px, py y pz.
La unión de estos 4 orbitales va a generar este esquema que vemos aquí, que serían 4 orbitales sp3. Cada uno de estos globitos que vemos acá, con densidad electrónica positiva, es un orbital sp3. Es tetraédrico, forma una estructura tetraédrica que tiene un ángulo de 109,5 grados entre sí. Cada uno de estos orbitales sp3 se va a encontrar de frente con otro orbital sp3 generando un enlace sigma, lo que conocemos como un enlace sencillo. Esta es la forma en la que podemos observar la hibridación sp3. Molecularmente, como se observa, A, B y C. En la forma C podemos ver la pirámide de base triangular que se está formando realmente en ese tetraedro, que tiene como ángulo 109,25 grados aproximadamente. Entonces, una vez cada uno de esos carbonos ha hibridado a sp3, tiene 4 posibilidades para interactuar, para enlazarse, se choca o reacciona con otro carbono sp3 para enlazarse. Ese enlace, como podemos observar acá, es un enlace tipo sigma. Es sigma porque los orbitales que producto de la hibridación están teniendo una interacción directa. Es directa y en el mismo plano. Y el resto de orbitales o híbridos sp3 que quedan libres van a entrar a interactuar con orbitales s de los hidrógenos que completan la valencia de este compuesto, que en este caso sería un alcano porque solamente estamos formando un enlace sencillo. La hibridación sp2 es la hibridación trigonal. Se hibridan los orbitales 2s, 2px y 2py. Entonces, como podemos observar, acá hay mezcla de un orbital s y 2 orbitales p, resultando 3 orbitales idénticos sp2 y un electrón en un orbital puro 2pz. ¿Qué significa? Que hay un electrón libre, no se mezclaron todos, se mezclaron solamente 3 de los 4 orbitales posibles. El carbono con hibridación sp2 da lugar a la serie de los alquenos. Vamos a observar por qué. Esta es la estructura de una hibridación de un carbono que ha hibridado sp2, donde podemos observar que se forman 3 orbitales híbridos sp2, los globos grises que observamos en este momento, pero como además nos quedó un orbital 2pz, lo podemos observar acá en color verde. Hay un orbital libre donde todavía hay un electrón. Debido a esto, cuando hay interacción entre 2 carbonos que han hecho hibridación sp2, se va a formar obviamente, respectivamente, el choque acá entre estos 2 globitos grises, que cada uno corresponde a un orbital híbrido sp2, va a formar un enlace sigma, porque la interacción es directa, es en el mismo plano. Sin embargo, como cada uno de esos átomos de carbono tiene un orbital p libre, que tiene un electrón, ellos van a interaccionar. Como podemos ver, estos 2 orbitales, estos 2 globitos verdes que vemos acá y acá, ¿cierto? Son orbitales p que tienen un electrón que puede estar aquí o puede estar acá. Entonces hay una interacción entre esos 2 orbitales p, pero esa interacción no es de frente, esa interacción es lateral, que puede ser en la parte superior del plano o en la parte inferior, no es una interacción directa. Y esa interacción lateral, por así llamarla, es lo que nosotros denominamos un enlace pi. Los enlaces pi se observan en los compuestos insaturados, es decir, alquenos o alquinos, enlaces dobles o triples. Son interacciones laterales de orbitales atómicos que no han interactuado en el proceso de hibridación. Por último, vamos a ver la hibridación sp2, un enlace de tipo sigma por solapamiento de los orbitales híbridos sp2. Se forma un solo sigma. Y un enlace de tipo pi por solapamiento del orbital 2pz, lo que estábamos hablando hace un momento. El enlace pi es más débil que el enlace sigma, lo cual explica la mayor reactividad de los alquenos debido al grado de insaturación que presentan los dobles enlaces. Por esto es que es mucho más factible que reaccione un alqueno que un alcano. El enlace pi es más débil, por lo tanto va a interactuar más fácilmente.
El doble enlace además impide la libre rotación de la molécula. Este doble enlace va a impedir que esa molécula rote libremente. Y finalmente, ahora sí vamos a hablar sobre la hibridación sp. Los átomos que se hibridan ponen en juego un orbital s y un p para dar dos orbitales híbridos sp colineales formando un ángulo de 180 grados. Es decir, para formar este híbrido solo va a interactuar un orbital atómico s y un orbital atómico p. Quiere decir que están quedando libres dos orbitales atómicos. Puede ser px y py. De manera que se van a formar realmente híbridos colineales que tienen entre sí 180 grados. Los otros dos orbitales no experimentan ningún tipo de perturbación, es decir, estamos hablando de los px y los py. Vamos a verlo gráficamente para que se pueda observar mejor. Entonces, como podemos observar acá, los globitos grises corresponden a los híbridos sp, producto de la mezcla de un orbital s y un orbital p. El globito verde puede ser, por ejemplo, al orbital atómico pz que no ha interactuado. Y los globitos amarillos que observamos acá corresponden, por ejemplo, al orbital py, que tampoco ha interactuado. Es decir, hay dos orbitales atómicos puros que todavía no han interactuado. Como decíamos anteriormente, los híbridos tienen un ángulo de 180 grados entre sí, como lo podemos observar. Entonces, si dos átomos de carbono hibridan sp y se acerca uno al otro con estos híbridos, van a generar, por una confrontación, por un encuentro frontal, una interacción frontal, un enlace sigma por la mezcla de estos dos orbitales sp. Sin embargo, como también quedaron unos orbitales atómicos libres, ellos van a interactuar entre sí. Los orbitales pz, este de acá y este de acá, van a interactuar lateralmente generando un enlace pi. Y además, los orbitales py, los amarillos que vemos acá, también interactúan lateralmente. Podemos seguir esta línea para entender esa interacción lateral, y esa interacción lateral va a generar otro enlace pi, es decir, se está formando un enlace sigma y dos enlaces pi. En esta tablita entonces vamos a encontrar las características más importantes de los tipos de hibridación. Tres tipos de hibridación: sp3, sp2 y sp, cada uno con sus orbitales. El sp3 tiene 4 orbitales sp3, la hibridación sp2 tiene 3 orbitales sp2 y 1 p, que es el que queda libre, y la hibridación sp, que tiene 2 orbitales sp2 y 2 orbitales p que quedan libres. Entonces, cuando un átomo de carbono hace hibridación sp3, forma enlaces sigma, tiene una geometría tetraédrica y forma ángulos de 109 grados con 28 minutos, enlaces sencillos. Por el contrario, cuando un carbono hibrida sp2, los enlaces forman enlaces sigma y forma un enlace pi. Su geometría es trigonal plana y forma ángulos de 120 grados para formar enlaces dobles. Y cuando la hibridación es sp, los enlaces forma 3 enlaces, 1 sigma y 2 pi. La geometría es lineal y forma ángulos de 180 grados entre los híbridos, enlaces triple, en el caso de los alquinos. Muchas gracias.